Hola Mariana. Oye, antes de entrar así en tarea y empezar a formularte alguna pregunta, quiero decirle a la gente que tú y yo ya nos conocemos y esto es como una especie de aviso, ¿no? Que no sé si hace falta decirlo o no, pero se me ocurre que quizá como ya nos hemos grabado audios antes, hemos tenido conversaciones en persona antes y ya nos conocemos un poco, bastante diría yo, para lo poco que nos conocemos mucho, me parece a mí. Creo que ha sido una relación como muy, no sé si intensa, más que intensa diría profunda. En pocas ocasiones y en relativamente pocas conversaciones creo que nos hemos conocido mucho. Además de conocernos desde hace mucho tiempo por los respectivos blogs, que esto es algo bonito que tiene tener un proyecto online y es que a veces y de forma completamente natural conoces a gente con la que conectas muy bien y que hace cosas que a ti te interesan y tú a su vez haces cosas que a la otra persona le interesan y además hemos trabajado juntas y además viniste 2 días a casa pese a que vives a muchísimos, tristemente, miles de kilómetros, pues pudiste venir un par de días a pasarlos con nosotros aquí en casa hace unos meses y yo pienso, mira, voy a decir una cosa así en público, que igual es un poco ridícula para mucha gente, pero yo que no estoy segura de que eso tenga que ser así, pero si existen las vidas pasadas y si existen las almas que se encuentran en esas vidas pasadas como mucha gente cree, pues yo diría que Mariana y yo somos de esas almas que se han ido encontrando anteriormente. Y dicha esta cursilada, como de amor profundo, porque en verdad eso es lo que diría que siento por alguien a quien de nuevo digo que conozco relativamente poco, pero para mí eres un referente de persona que, primero, que tiene una sensibilidad hiperdesarrollada y no como mucha gente tiene solo por los seres humanos y por las cosas relativas al género humano, sino por todos los seres de la Tierra y por la Tierra en sí. Va más allá de eso, ¿no? Yo siento que tú tienes un respeto profundo por todo lo que existe y eso a mí, mira, ¿qué quieres que te diga? Eso, así, lo digo espontáneamente, pero eso me parece lo más inteligente que una persona puede ser. Más allá de lo que sepa realmente, de la cultura que tenga, de todo lo que acumule a otros niveles, el sentir esa conexión, ese respeto profundo y esa devoción por lo que nos rodea, más allá de nosotros mismos y de los seres de nuestra especie, eso me parece, no sé, como el sumum. El caso es que tú eres diseñadora gráfica y te has dedicado y te dedicas pues desde hace mucho tiempo al diseño y a las cosas visuales. Pero desde muy pequeña, y esto lo sé porque me lo has contado, tú ya sentías mucha cercanía con los animales. Quizá podríamos empezar por ahí y no yendo necesariamente a tu infancia, o sí, si es ahí donde sientes que empezó, pero no sé cómo vives tú lo que yo llamo una obsesión, que probablemente tú igual no lo definas así. Para mí, que tú te dediques a otra cosa y pongas todo el tiempo que le pones al blog y a tu proyecto en relación a ser respetuosos con el mundo. Eso ya indica que hay algo que a ti te va haciendo rum rum por dentro y que tú no lo puedes dejar estar porque a pesar de que durante muchos años eso no ha dado dinero, tú no lo has monetizado nunca hasta justo ahora, hace muy poquito, y con mucho cuidado y mucho cariño y mucho respeto como tú lo haces todo, eso ha sido una cosa para ti que era como de alimentar tu alma, no sé qué me quieres contar respecto de esto, ¿no? Yo te planteo lo que yo veo desde fuera en ti, pero no deja de ser lo que yo quiero ver en ti, así que cuéntame si te apetece cómo vives tú esto que yo te he planteado, si crees que tiene sentido o si no he acertado nada y está súper lejos de lo que tú sientes.
Con lo que me gustaría empezar es respondiéndote la primera parte del audio, porque yo creo que pues sí, me parece importante decir que a mí me hace muy feliz haberme cruzado contigo y que hayamos coincidido como para estar en el mismo momento y en el mismo lugar, siendo ese lugar el enorme, casi infinito mundo que es Internet. Y me parece, es como mágico básicamente, y realmente es un privilegio haberme encontrado con alguien con quien comparto tantas cosas y tantas sensibilidades y tantas coincidencias tan bonitas. Yo no sé yo qué pienso de lo de las almas de las otras vidas, pero sí creo que en esta vida este ha sido un encuentro muy bonito y muy feliz para mí. Además, pues porque siento que eso que dices, pues como de que nos conocemos mucho, conociéndonos tan poco, es para mí como una prueba de, pues de las conexiones infinitas y maravillosas que hay en el mundo y de lo importante que es estar atento a esas conexiones, porque yo creo que cuando una está atenta a esas conexiones, pues le saca mucho más provecho y encuentra las conexiones que son más valiosas, o pues eso es lo que a mí me gusta creer. Y bueno, ya para pasar a responderte la pregunta que me haces, no sé bien por dónde empezar. Yo creo que lo primero es decirte que gracias, porque me dices muchas cosas muy bonitas y me hace muy feliz saber que tú ves eso en las cosas que hago y en lo que comparto y en lo que soy. Y yo me quedo como un poco paralizada con todas esas cosas que me dices, porque yo en general no siento que tenga nada especial en ese sentido, ni que tenga una conexión especial, ni una sensibilidad especial. Yo pienso que eso es como lo normal y lo que siente todo el mundo, pero luego cuando hablo de estas cosas y veo cómo reaccionan otras personas, pues veo que realmente no es algo tan estándar y que tal vez sí hay algo de particular en, bueno, en esa manera mía de ver el mundo. Y yo creo que esto de sentir esta conexión con todo y la sensibilidad con los animales y sí, como la conexión con lo que me rodea y con el planeta y la preocupación por la tierra es algo que he tenido siempre, o sea, es algo que no recuerdo como que haya aparecido, sino que siento que he tenido desde que tengo memoria. No hay un momento de la vida en el que identifique que como que haya adquirido esa preocupación, pero sí siento que es algo que ha alimentado muchísimo más en los últimos años, pues también en gran parte a raíz del blog, porque el blog se ha convertido para mí como en un canal a través del cual yo puedo sacar todas esas cosas que son cosas que yo antes sentía como que me hervían por dentro, o sea, como unas cosas que yo sentía que me movían un montón y que como que me activaban un montón, pero para mí hablarlas con, no sé, contárselas solo a una persona como que no era suficiente, o sea, yo sentía, no, o sea, no tenía claro qué era lo que sentía, pero ahora mirándolo en retrospectiva, creo que tal vez lo que sentía era como la necesidad de hacer más con eso, como de compartir eso con otras personas. Lo de la sensibilidad hiperdesarrollada es algo que no te puedo discutir. Yo a veces pienso que soy demasiado sensible para mi propio bien, porque hay cosas tristes o dolorosas o lo que sea que me pegan demasiado fuerte. Y de hecho durante un tiempo en mi vida pensé que tanta sensibilidad era un problema y me sentía como medio culpable por sentir tanto. Pero después empecé a darme cuenta que si me cierro pues a esas experiencias dolorosas o tristes, también al final me estoy cerrando a todo lo demás. Yo no creo que la sensibilidad pueda ser tan selectiva, y veo que por ejemplo la gente que es menos sensible con cosas que digamos son negativas entre comillas, pues es gente que también se conmueve menos con las cosas bonitas, y me parece que pues que tiene mucho sentido. Así que yo en este momento estoy muy en paz con mi sensibilidad, porque siento que me da
la posibilidad como de disfrutar todo lo que la vida tiene, todo el espectro desde lo más oscuro y lo más denso, a pesar pues de que a veces pueda ser tan doloroso, hasta lo más bonito y lo más feliz en toda su profunda intensidad. ¿Cómo vivo esto? Pues lo vivo así, como te decía, la mayor parte del tiempo yo siento que esto es lo más normal y que es el estándar y que es la manera en la que todo el mundo vive. Y luego a veces recuerdo que no, que mucha gente no lo ve así, y yo creo que tal vez por eso siento tanto afán y tanto interés por compartir esta manera de ver el mundo, porque yo creo que si uno no, como que ahora pienso que si uno no está viviendo y sintiendo y encontrando esa conexión con todo lo que lo rodea, se está perdiendo de algo. O sea, yo siento que se está perdiendo de todo básicamente. O sea, que por ejemplo alguien no se conmueva con un animal, me da tanta pena del animal como me da de la persona. Es como que yo a veces veo situaciones así, me dan ganas de decirle a la gente como no te das cuenta que tienes completamente dormido un pedazo del corazón, como me parece triste. Y para mí, por ejemplo, siempre ha sido una muy buena señal de la gente cuando veo que se conmueven con cosas pequeñas y cotidianas, pues que otras personas pasarían por alto. Y yo creo que eso no es para nada poco común. Yo creo que hay mucha gente que es muy sensible, que siente esa misma conexión que siento yo con los animales, con otros humanos, con el planeta y pues con todo. Pero como culturalmente ser sensible es algo como en general tan mal visto, como que eres débil o eres una llorona o lo que sea, pues al final mucha gente termina por reprimir esa sensibilidad y yo creo que eso es como lo más triste que hay. Para mí, pues con todo este asunto de sobre todo de la hipersensibilidad tal vez, y como con la tendencia a sentir esa conexión con todo, digamos que siento que mi principal desafío es administrarlo, como poder ser sensible y dejarme conmover sin dejarme aplastar. Y eso es algo que siento que a veces logro hacer bien, otras veces no tanto, pero esa sensibilidad es algo que no cambiaría por nada. Una de las cosas que has dicho que me ha gustado y que pienso que podríamos seguir por ahí es respecto también al tema de la sensibilidad, porque yo creo que mucha de la gente que me lee o que me sigue y a ti también son personas pues como nosotras, con un nivel de sensibilidad igual un poco exagerado. Entonces me ha gustado cuando has dicho, que es algo que además ya habíamos comentado en persona, ¿no? Lo de pues tratar de suprimir un poco esos sentimientos muchas veces, o sobre todo las dos coincidimos en que lo hacíamos más pues en el pasado, ¿no? Porque cada vez vamos tratando como de dejarnos ir ahí, ¿no? Y soltarnos en lo que somos, pero esa especie de represión o de supresión de sentimientos solo por no sentir que estás fuera de lugar o que nadie te entiende o que estás exagerando o que eres una histérica o que siempre lloras o lo que sea, ¿no? Y como decías, ¿no? Pues porque está como mal visto ser sensible o ser tan sensible. Pero tú decías la clave, que es a lo que voy, que obviamente lo interesante está en de algún modo aprender a administrarlo y a hacer que esa sensibilidad, si bien es preciosa, hermosa y yo creo que debemos estar agradecidísimas de haber venido con ella al mundo, porque como decías, ¿no? Yo creo que pues hay una parte de gente que por estar un poco más pues desconectada de eso, pues claro, se están perdiendo experiencias. Pero como a lo que iba es que como la clave es no dejarse aplastar por eso, ¿no? Porque las emociones también lo que tienen, las emociones muy intensas es que te llevan, ¿no? Que te arrastran o que te aplastan. Y no sé si tú aquí podrías a lo mejor compartir si has encontrado alguna forma, no sé si práctica o en qué piensas o cómo tratas con este nivel de sensibilidad y cómo tratas de hacer para que no te aplasten por el camino. Pues me parece una tremenda pregunta la que me haces, porque de hecho es algo que he tenido muy presente en los últimos meses, pues esta idea
administrar las emociones para que no me aplasten. Y por un lado siento que es un tema que definitivamente no tengo resuelto, y por otro lado creo que es algo que no tendré resuelto jamás en todo caso, porque creo que eso es un proceso de aprendizaje constante. Pero sí hay algo en particular que siento que con el paso del tiempo hay algunas cosas que he aprendido a tomar con un ánimo más tranquilo, o que al menos he aprendido a no dejarme ahogar del todo por la sensación del momento, y es en torno a como a las noticias o a la realidad de lo que pasa a mi alrededor. Y es, no sé, un ejemplo puntual, una noticia de algo atroz que pasa en algún lugar del mundo, que en otro momento me dejaría completamente aplastada y con solo sensación de tristeza e impotencia. Y en este momento, si bien me sigue pareciendo triste y me sigue generando impotencia, pues porque no voy a decir que no, creo que también viene con como con una sensación de aceptación, de entender que hay cosas pues que definitivamente están por fuera de mis manos y de mi rango de posibilidades de resolver. Y eso curiosamente viene como con un pellizco de motivación. Es como si yo estuviera viendo esas noticias o viendo esa realidad y pensando, bueno, esto es triste, esto siento que no está bien, pero aquí está lo que yo, o sea, a mí me gustaría hacer esto en particular para que esto cambie, como qué es lo que está en mis manos para generar una diferencia frente a esto. Así que algo que en otro momento solo me dejaría aplastada, en este momento también me genera como una motivación para seguir trabajando por las cosas en las que yo creo, y siento pues que eso ha sido un aprendizaje como muy sano y muy enriquecedor. Pero eso definitivamente pues no me pasa con todo. Hay muchas otras cosas en las que las emociones me ganan y me arrastran. Y, y esto pues viene de la mano con otro aprendizaje más reciente que estoy todavía como en el proceso de interiorizar. Y es que pues durante un tiempo creo que tuve esta sensación de que al bajarle la intensidad a las emociones las estaba administrando, digamos, pero me he dado cuenta de que lo que terminé por hacer en muchos casos fue bloquearlas, que era precisamente lo que estaba tratando de no hacer. Así que creo que algo que me he estado planteando pues muy recientemente es también la importancia de entender que parte de ese, entre comillas, administrar las emociones consiste en algunos casos, dejarlas ser en toda su plena intensidad, que si bien algunas veces vale la pena moderarlas, en algunos otros casos vale la pena como ponerles un cable a tierra y aterrizarlas como con una dosis de realidad y aceptación de lo que no está en nuestras manos. Hay otros casos en los que también vale la pena dejarlas que vengan como con todo su ímpetu y que hagan de alguna manera como toda esa limpieza interna que se necesita cuando vienen esas emociones fuertes para poder llegar y seguir con lo que viene más adelante. Pero creo que sí, que parte de ese proceso de observación y de descubrimiento en torno a este mundo de la administración de las emociones, para mí ahora también tiene ese factor de entender que en algunos casos administrar consiste precisamente en dejarlas ser y en vivirlas así como son. Yo respecto a lo que me cuentas, que también lo vivo de una forma muy similar, un detalle que igual puedo aportar es que he encontrado diferencia, al menos yo, que tengo tendencia a veces a hacer drama, digamos, a sobrecargar las emociones que siento y a empujarlas para hacerlas más grandes, o por miedo, ¿no? Muchas veces si lo que siento es no sé, un susto respecto a algo, pues mi mente, digamos, que ya ni siquiera son las emociones que vienen de por sí mismas, sino que mi mente asustada se encarga de hacerlas más grandes, dramáticas y terribles. Pero, o sea, eso, he encontrado esa diferencia entre darme cuenta de cuando
estoy dejando salir lo que tiene que salir sin ponerle de más ni hacerle de menos, y cuando en cambio estoy un poco tratando de pasar esa emoción con la ayuda de mi cabeza generadora de dramas. Me preguntaba cuando te escuchaba, pues yo sé que tú tienes muchos temas en los que, por así decir, trabajas activamente respecto al medio ambiente, a la sostenibilidad. Estos son los que se ven en tu trabajo, pues desde el blog, cualquier cosita es cariño, desde pues el curso que has lanzado sobre vivir con menos basura. Esa es la parte que podemos ver que a ti te interesa, en principio con más importancia, puesto que es la que estás haciendo como tu proyecto. Pero yo sé que hay muchos otros temas interesantes para ti o que exigen tu acción, porque como decías, me ha gustado que esa perspectiva que decías, ¿no? Que eso me falta a mí un poco en realidad, que yo creo que tú tienes una vertiente mucho más activa y por tanto activista respecto a las cosas que consideras que no están bien, y te mueves en la medida de lo que tú puedes por hacer algo para cambiarlo. Y a mí aún me queda un poco de recorrido ahí, soy un poco más pasiva. Me quedo hecha un poco bicho bola con la emoción que sea, pero no actúo tanto, esa es la percepción que tengo, ¿no? Pero me ha gustado mucho esa visión y voy a tratar de aplicarlo, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo con ello exactamente? ¿Hasta dónde puedo yo? Claro, no todo está en nuestra mano, ¿no? Ni mucho menos, pero sé que cada aspecto al final tiene como una parte en la que tú tienes tu pequeño granito de arena, y de hacerlo a no hacerlo, como te he oído decir muchas veces, hay un trecho muy grande. O sea, que no por pensar que estoy haciendo algo tan pequeño que no sirve para nada, no hay que no hacerlo. Al contrario, ¿no? Pues llego hasta aquí en este momento y no me quedo sin hacerlo solo porque no voy a hacer todo lo que considero que tendría que hacer o lo que se debería hacer, o perdiéndome de nuevo en la magnitud de la solución. No voy a aportar lo poco que puedo aportar. Y eso me gusta mucho de ti, porque yo siempre siento que tú tienes esa parte mucho más activa y realmente estás aportando muchas cosas con tus actos diarios. Y antes de meternos en el tema de la basura, de la basura y de los residuos y del enfoque de cómo estamos cuidando el planeta desde ahí, también por tu vertiente de diseñadora, que yo creo que ahí tenemos mucho de lo que hablar, pues por eso te quería preguntar qué otros temas, al margen de esto, que es lo que más se ha visto en cualquier cosita es cariño, pues qué otros temas te ocupan o te mueven por dentro, te están generando cosas y por los que quizá pues estás aportando granitos de arena mucho, mucho más pequeños que lo que estás aportando con el otro tema de la basura o de la sostenibilidad. Porque a veces siento que esto lo planteo así porque a veces siento que como nos construimos esta especie de personaje, ¿no? Online, en el que pues obviamente nos tenemos que especializar de algún modo en algo y cogemos la cosa que más nos importa, para la que más preparados estamos o para la que más concienciados estamos, pero a veces a la gente se le olvida que también somos personas muy poliédricas y hay mucho por detrás de todo eso, ¿no? Y quizás son cosas que no estamos enseñando, no estamos mostrando, pero que también estamos haciendo, en las que también estamos participando. Y yo sé que tú tienes mucho más ahí, por eso me gustaría que lo dejases ver. Si te apetece, claro. Cuando yo oigo las preguntas que me mandas, me da como entre risa y escalofrío, porque parece que estuvieras espiando mis sesiones de terapia o leyendo mi diario o algo así. Porque todas estas cosas que me planteas son temas que he tenido muy presentes en los últimos meses y muy particularmente en las últimas semanas. Siento que me pasa mucho lo que tú me estabas contando, como que la cabeza también lo empieza a sacar de proporción, y creo que eso es algo que a mí me hace mucha falta trabajar, porque
lo que tú me describes de ser capaz de diferenciar esa sensación de cuando es realmente la emoción y cuando es la cabeza sacándolo de proporciones es algo como que yo no, todavía no lo logro. Y sí, yo creo que eso también tiene que ver con lo otro que me preguntas de cuáles son los otros temas con los que conecto y con los que siento que como que paso a la acción porque tengo un poco una necesidad patológica de asumir responsabilidad por las cosas que pasan a mi alrededor. Cuando en torno a cosas que yo hago, que me interesan o que son temas que a mí también me mueven, noto que hay como una carencia de algo práctico, siento que yo lo tengo que hacer y bueno, eso tiene un lado bonito y es eso, o sea, que termino teniendo como un lado activo y activista, pero también tiene un lado un poco complicado que es que a veces agarro más de lo que puedo apretar, ¿no? Como abarco más de lo que puedo apretar, entonces sí, es algo pues que como parte de lo que he venido trabajando últimamente para tampoco desbordarme con las cosas que estoy haciendo. Y bueno, y yendo a lo otro que me dices de como de este personaje muy fijo que nos terminamos creando en el mundo online, que pensaba mientras me hablabas de eso también en que pues que no es una cosa solamente del mundo online, como que a mí este rollo de la identidad y como esas identidades fijas versus la identidad más fluida que realmente tenemos, o sea, es como un poco de los dos, un poco paradójico porque por un lado sí tenemos identidades muy fluidas, pero por otro lado como que en el fondo siempre están las mismas bases que marcan todo, pero a mí hay algo que me llama mucho la atención y es la tendencia que tenemos los humanos, pues diría yo que todos, la mayoría, no sé, a hacernos unas imágenes muy fijas de las otras personas y pues también de nosotros mismos. Es como si vemos a alguien que tiene una actividad determinada en su vida, como que asumimos que todo en su vida está marcado por la manera en la que hace eso. Y yo creo que es que tenemos también como una preferencia por las cosas predecibles. O sea, al final las cosas predecibles son como menos peligrosas, no sé, será una cuestión de supervivencia. Y, y me ha pasado en torno a ese personaje online que a veces conozco personas que han leído mucho mi blog y que cuando empezamos a hablar, no sé, se dan cuenta de cómo es mi sentido del humor o de qué cosas me gusta comer o no sé, cosas como que la gente, que es muy curioso porque como que no se esperaran, o sea, como que se imaginan, me ha pasado con, pues, con un par de personas que a partir de lo que yo escribo se imaginan, no sé, que yo me levanto todos los días a meditar y a hacer yoga y que toda mi comida es súper saludable y que nunca me tomo un cóctel ni una cerveza y que no sé, como cosas, sí, como que no, realmente no coinciden con cómo soy yo, pero que tal vez, pues si lo pienso, podrían tener que ver como con esta idea también de que en el mundo de la sostenibilidad entonces todo es muy equilibrado y muy mesurado y pues eso realmente tiene muy poco que ver conmigo porque yo no, o sea, mesurada no, yo siento que yo soy intensa, como para bien y para mal, pues como que esta imagen del personaje equilibrado y en paz interna y equilibrio absoluto consigo mismo y con el universo es alguien que yo definitivamente no soy, pero que curiosamente es algo que algunas personas han asumido a partir de lo que yo comparto en el blog. Y aparte de lo que, pues de este tema central de la sostenibilidad y del cuidado del planeta, hay muchas cosas que me interesan y que me mueven, pero que cuando me detengo a pensarlo siento que igual de alguna manera están conectadas con el mismo tema. Entonces para mí todo el rollo de los derechos de los animales es un tema súper importante, igual es algo que abordo en el blog. Todas las cuestiones de género, el feminismo, como
equidad social y justicia social, o sea, como muchas cosas relacionadas también con el respeto del, ya no en general del entorno, como del asunto global, sino como más específico de las relaciones entre unos y otros humanos y entre los humanos y los animales. Pero eso pues igual definitivamente es algo que tiene que ver con el mismo tema de la sostenibilidad. Y aparte de eso, el mundo de la creatividad y de la educación me llaman mucho la atención, que en el fondo también están conectados con lo que yo hago en el blog. Pero bueno, yo también trabajo como profesora y a mí me gusta mucho, aunque ahora estoy pues como en el proceso de parar de dar clases en la universidad por un tiempo, pero a mí todo el tema de la educación me encanta y me mueve mucho, y el tema de la creatividad y el trabajo creativo y de lo que la creatividad implica como en muchos otros aspectos de la vida más allá del asunto laboral, porque también siendo diseñadora y siendo profesora de diseño veo que muchas veces se tiende a pensar que la creatividad es una cosa que solamente es como de personas que estudian carreras entre comillas creativas, como diseñadores, artistas, arquitectos, músicos, no sé, pero para mí la creatividad está en absolutamente todas las actividades, y ni siquiera solo de los humanos, sino de los seres vivos. O sea, a mí como que la naturaleza me parece el acto creativo por excelencia, o el proceso creativo por excelencia. Y todo eso es algo que me llama mucho la atención, y que, bueno, y que a lo que también le dedico pues como energía y tiempo en términos de las cosas que voy leyendo y de las cosas que estoy explorando como en mi vida cotidiana, y que en el fondo también son temas que sobre los cuales siempre tengo como proyectos pendientes en mi mente, como, sí, de esto me gustaría hacer un libro, de esto me gustaría hacer un blog colaborativo, con esto quiero hacer una serie de charlas, con sí, como este rollo que te decía, como todo el tiempo tener actividades y proyectos en la cabeza. Pero, pero sí, en el fondo igual todo eso para mí está conectado con lo mismo, que es un asunto de como de conocernos a nosotros mismos y de conectarnos mejor con todo lo que tenemos a nuestro alrededor, y conectarnos de una manera como más consciente y más respetuosa con todo eso que tenemos alrededor. Definitivamente me puedo también identificar con eso que cuentas de cómo querer abarcar más de lo que en realidad puedes apretar a nivel de proyectos y de cosas que se te ocurren que son necesarias para el mundo. He aprendido a soltar mucho estos últimos años con todas estas cosas de todo lo que se me ocurre que podría hacer y que estaría súper bien hacer y que tendría buen impacto hacer y que sería bien recibido hacer y que triunfaría mucho hacer, y que no puedo hacer yo porque lo podría hacer, no porque no pueda, porque no tenga la capacidad, sino porque no tengo el tiempo, ni está en mis prioridades, ni realmente puedo llegar a asumirlo. Pero bueno, con ese tema yo la verdad es que ya siento que he hecho un poco paces, y no me tengo que pelear tanto con como rabia, porque en su momento me daba rabia, ¿no? Como no poder llegar y tener tantas ideas estupendas y no poderlas llevar a cabo y tener como que elegir, ¿no? Es como quien te pone un festín delante y te dice, ¿no? Un buffet libre gigante, pero te dice, no, solo puedes coger un plato, y en todo caso cuando termines de ese, pues dentro de un tiempo podrás coger otro, y se me hacía muy deprimente la idea. Pero bueno, ahora ya creo que con eso ya sí, ciertamente me he dejado de pelear. Lo que me gustaría tirar ahora es lo que has sacado al final, que era una cosa que ya tenía previsto al menos hablar contigo, porque sé que es probablemente, no sé si tu tema favorito, pero sí uno de ellos.
o que no sé si se ve no tanto en tu parte blog o en tu parte pública, sino más en lo que te dedicas o lo que te quieres dedicar por otro lado, que es el tema del diseño y sostenibilidad, que a mí me parece muy interesante y de hecho es una disyuntiva a la que yo misma sin ser diseñadora, bueno, o sí siéndolo así a nivel informal durante un tiempo, me tuve que enfrentar en su día. Y sé que tú también, porque lo hablamos cuando estuviste aquí en casa, lo hemos hablado alguna vez después, y es al respecto de crear productos, ¿no? Físicos, digamos, producir algo que queda en el mundo. Yo cuando mi primer proyecto empresarial fue Dumbo, que era esta marca donde hacíamos pues, camisetas, bolsos, hacíamos serigrafía encima de ellos con ilustraciones, no sé, postales, collares, complementos, ropa incluso. Hice alguna colección pequeñita de ropa y la verdad es que en su momento no lo dije así, pero una de las cosas que más me agobiaba de pensar, aparte de que yo no tengo tampoco espíritu de diseñadora, ¿no? O sea, puedo hacerlo, pero no es ni lo que mejor se me da ni lo que más me gusta hacer y la producción tampoco era. O sea, que el modelo de negocio claramente no era para mí, pero una de las cosas que me estresaba bastante cada vez que la pensaba era esta idea que yo decía, pero hace falta esta camiseta más en el mundo, hace falta este bolso más en el mundo. Y es verdad que alguna gente me lo compra y es verdad que está bien, ¿no? Es mono y alguna gente lo puede querer tener y eso también, no sé, darle el gusto a alguien de llevar algo que le mola puesto, pues está muy bien, ¿no? Pero pensaba, ¿realmente vale tanto la pena este diseño que estoy haciendo como para ocupar este espacio? Y que no pasaba nada, ¿no? O sea, yo en ese momento lo seguía haciendo porque tampoco estaba con estas ideas tan presentes, pero poco a poco me fui sintiendo como, bueno, incluso ahora con Oyedev, quizá en esa fase de Dumbo no fue tan así, como que me rondaba por la cabeza, pero no era como mi preocupación principal. Simplemente lo dejé por muchos otros motivos como más internos míos. Pero en Oyedev también tenía esta idea en algún punto de hacer producto físico como complemento a los cursos online y a los productos online. Y porque realmente me gusta, ¿no? Me gusta la idea de las cosas bonitas como a todo el mundo y me hacía gracia poder de nuevo coger eso que ya sé y ese grado de conocimiento que ya tengo y volverlo a poner pues en Oyedev esta vez. Pero también sentí lo mismo, pensé, ¿para qué, no? ¿Para qué más producto? ¿Para qué más consumo, más materiales? ¿Para qué? Si ya hay de todo, por todos lados. Y no me parecía justificable. Y cuando tú viniste aquí, me acuerdo que me trajiste de regalo la bolsita para hacer leches vegetales y los disquitos desmaquillantes de algodón, que los hacías tú con tus manitas en la tienda que tuviste, o no sé si todavía sigue, pero me parece que ya no lo sé. Ahora no lo tengo claro, pero que se llamaba La Suerte. Y es una iniciativa que pusiste pues así de cosas como que también tenías una pastillita de jabón que hacías tú y demás. Pero me comentaste en ese momento que también te daba esa sensación, ¿no? Hacía falta ese extra. Y eso me lleva ahora a querer preguntarte, porque yo sé que tú has estudiado mucho este tema por tu profesión de diseñadora y por tu preocupación por el medio ambiente y demás. Entonces, yo que soy ignorante en esto, porque yo simplemente me quedo en la reflexión primera, como, vale, entiendo que esto no está del todo correcto para mí o no se siente correcto. Entonces, pero si igualmente pongamos que yo realmente fuera diseñadora y eso es lo que yo quiero hacer y quiero hacer producto, ¿qué sería lo que tú tendrías en cuenta? Es decir, ¿qué mejoras o qué puntos de vista deberíamos tener en cuenta? Porque yo sé que seguramente algunas de las que nos están escuchando o tienen ganas de tener un negocio
con producto físico o lo tienen ya. Y yo creo que la opinión de alguien como tú, si este es un tema que les preocupa, obviamente, si no, pues no pasa nada, no tienen por qué ocuparse de ello, pero si les preocupa, ¿qué es lo que les podríamos decir? Es decir, ¿cómo se relacionan el diseño y la sostenibilidad en este sentido, ¿no? Cómo una se enfrenta a esa especie de paradoja, que no deja de ser una paradoja, de querer producir cosas y a la vez pues generar el menor impacto posible y hacerlo de una manera respetuosa con el medio ambiente, con el trabajo de otras personas, en fin, con todo. No sé si tienes alguna lista de cosas a tener en cuenta o qué te dirías a ti misma si ahora mismo te planteas hacer producto o qué sería lo que tendrías en cuenta como cosa principal. Ay, a mí esa me parece una muy buena pregunta porque además conecta con lo que para mí ha sido como el conflicto interno entre estos dos temas, pues que para mí son tan importantes, que son por un lado el diseño y el trabajo creativo y por otro lado la sostenibilidad. Y yo creo que el origen de ese conflicto está en lo que por lo menos a mí me enseñaron en la universidad, que era una visión del diseño que estaba enfocada como solamente en el tema de o generar productos o generar mensajes que estaban enfocados en vender otros productos. Entonces como todo en torno a la idea del consumo, que pues no me parece que esté mal, sino que sencillamente es un panorama demasiado limitado del trabajo de diseño. Y para mí ha sido muy importante pues como en estos años y muy particularmente pues desde que empecé a escribir el blog y que como que me empecé a comprometer más con estos aprendizajes, haber abierto ese panorama y haber descubierto que realmente el trabajo creativo y el diseño no solo no van en contravía de la sostenibilidad, sino que tendrían que ir todo el tiempo de la mano. Porque además yo creo que parte del problema es que pensemos que es eso, que diseñar algo es necesariamente insostenible o que generar productos y producir cosas es necesariamente insostenible. Y para responder tu pregunta sobre que tendría en cuenta si quiero hacer un producto y quiero hacerlo, digamos, de manera responsable, tiene mucho sentido hacerlo a partir de 3 preguntas que para mí son como esenciales. Y la primera es si ese producto le aporta valor real al mundo, ¿cierto? Si el producto existe solamente por existir, la respuesta es no, ¿cierto? Hay muchos productos que ya cubren, yo creo que casi cualquier necesidad en la que uno pueda pensar, pero un mismo producto, digamos, con una historia diferente detrás y con una intención ligeramente diferente, ya está aportando un valor diferente. Entonces, no sé, por ejemplo, una bolsa de algodón, ¿cierto? Bolsas de algodón, hay millones de tipos de bolsas de algodón alrededor del mundo. Pero si alguien, por ejemplo, saca una bolsa de algodón al mercado que además está pensada como un objeto que viene como con una, digamos, como con un mensaje educativo en torno al impacto ambiental de las bolsas de plástico y que por lo tanto está enfocado en hacer que la persona que compra esa bolsa se sienta muy orgullosa de tener una bolsa reutilizable, pues ahí ya está aportando un valor que es diferente. Y bueno, otro montón de ejemplos, digamos, que podrían ajustar ahí. Lo que pasa es que el de la bolsa de algodón es como el que primero se me ocurre. Pero yo creo que esa sería la primera pregunta, ¿cierto? Si aporta verdadero valor. Y creo que es una pregunta que hay que hacerse pues como con una mirada muy crítica, porque es muy fácil enamorarse de lo que uno está haciendo y decir como, ay, sí, esto aporta valor porque yo creo que es lindo, pero creo que hay que llevarlo un poco más allá. O sea, como yo sí estoy generando o sea, como algo interesante, algo valioso en el mundo, más allá de simplemente darle la posibilidad a alguien de que compre algo que tal vez ni siquiera necesita. O sea, de ahí como el tema de la pregunta sobre el aportar valor real. La segunda pregunta para mí sería si le apuesta al bien común o si se enfoca solamente como en el bienestar
individual e inmediato, pues porque finalmente comprar cosas nos da una sensación de bienestar muy fugaz, pero eso obviamente no es constructivo ni tiene un impacto muy positivo, digamos, en colectivo, ¿cierto? En la humanidad y en nuestro entorno. Entonces, creo que eso es importante pensarlo también. Si el objeto que se está pensando sacar al mercado está enfocado solamente en ese bienestar fugaz de la compra, en la existencia del objeto porque es lindo y ya, o si hay alguna manera en la que ese objeto está comprometido como con un bien, digamos, mayor, ¿cierto? Con, no sé, darle acceso a las personas a una oportunidad educativa que va a significar que la gente va a estar más tranquila con su trabajo, o si es darle acceso a las personas a un producto que le está apostando a generar, no sé, procesos de intercambio justo con los productores de X cosa, o bueno, sé, es como que sí, o sea, pensar en cómo el producto está conectado con un bien que vaya más allá de el beneficio de quien vende el producto y el bienestar fugaz de quien compra el producto. Si eso es algo, digamos, que trasciende ese bienestar inmediato de esas dos personas. Y la tercera pregunta sería qué tipo de huella deja ese producto en el mundo. Y ojo que estoy diciendo no, qué tipo de huella, no si deja huella o no, porque finalmente todo deja huella. Y dejar huella tampoco es necesariamente algo malo, o sea, por eso también hablo de huella, pues, sino de como no necesariamente de impacto negativo, o sea, como qué tipo de huella deja algo, es analizar, claro, el impacto ambiental y el impacto social, entonces, qué materiales estoy usando, dónde está la mano de obra, tengo yo control sobre quiénes están haciendo esto o no, en términos de distribución tiene sentido si esto se está mandando alrededor del mundo o no, o sea, como todas estas cosas relacionadas con huella ambiental, yo creo que es esencial preguntárselas, pero además pensar en cuál es la huella positiva, ¿cierto? Porque si pensamos como en el impacto ambiental que está generando algo, incluso los productos digitales generan impacto ambiental, ¿cierto? Porque finalmente un producto digital tiene que estar alojado en un servidor, el servidor consume energía, Internet tiene una huella de carbono enorme, pero un producto digital pues por lo general tiene una huella ambiental menor que muchos productos físicos, y en todo caso pues esos productos físicos pueden tener una huella ambiental grande que se compense de otra manera. Vuelvo al ejemplo de las bolsas de tela, entonces una bolsa de tela de algodón tiene una huella ambiental muy grande en su producción porque se requiere extracción de materia prima, ¿cierto? Convertir el algodón en un hilo, en un tejido, hacer un proceso de confección, de manufactura, de estampado, de transporte, distribución, bueno, un montón de cosas que van sumando y hacen que tenga una huella ambiental grande. Pero si ese es un objeto que se usa de manera, digamos, consciente, implica una reducción bestial en el uso de bolsas desechables. Entonces es una huella que se genera al principio, pero que se compensa después en términos de cuál es el beneficio que genera. Entonces yo creo que eso es algo que vale la pena preguntarse con los productos, ¿cierto? Yo estoy generando un impacto o estoy dejando una huella inevitablemente, porque todo lo que hacemos deja una huella de alguna u otra manera. Pero más allá de eso, entonces, ¿qué está generando ese producto, cierto? Está generando algo positivo después, o sea, está permitiendo de nuevo el acceso a determinada cosa, o está facilitando determinada conversación o determinado intercambio que resulta ser enriquecedor como para la construcción de la comunidad o del bienestar de las personas o del bienestar de los animales o del cuidado del planeta o de la construcción de la sociedad, en fin, como que también trascienda el tema de la existencia del producto por sí mismo y ya, ¿cierto? El producto que existe y ya está, y que pase a ser como el producto que existe con la finalidad ¿cierto? Que deje una huella más allá de la huella del consumo y de la huella de su producción. Yo creo que es como cambiar un poco la lógica del pensamiento del
de la comodidad y de lo conveniente que es hacer las cosas sin pensar y que salgan baratas, a lo un poco menos cómodo, pero mucho más enriquecedor y mucho más bonito, me parece a mí, mucho más significativo, que es hacer las cosas bien hechas y hacerlas pensando no solamente en cómo me beneficio yo de generar este producto, sino cómo ayudo a construir algo a partir de este producto. Creo que es como un cambio muy fuerte en la narrativa y creo que es como una transición que deberíamos hacer como sociedad. O sea, creo que es algo que no tendría por qué ser exclusivo de las personas que nos preocupamos por nuestra huella ambiental, sino que debería ser como la norma y el estándar, que cualquier cosa que venga a existir en este planeta y cualquier producto que se vaya a materializar en este planeta tenga como eso, esa lógica detrás, ¿cierto? Que vaya más allá de simplemente existir porque sí. Además, porque yo creo que hay algo pues que es muy evidente, pero que lamentablemente a muchas personas todavía les cuesta como interiorizar, y es que cuando hablamos de cuidar el planeta no es como, ay, sí, qué lindo, estamos cuidando el planeta y ya. O sea, esto es una cuestión de supervivencia básica. Estamos preocupándonos por el entorno que permite nuestra existencia, así que esto no es como algo que yo pienso, bueno, y eso es precisamente lo que yo estoy tratando de promover a través del blog, ¿cierto? Es como esta idea de que cuidar el planeta no es una cosa por allá, una idea loca de los ambientalistas, sino que esto nos corresponde a todos, y en ese sentido creo que también es algo que es ideal que se integre pues como en todos estos procesos de pensar en yo voy a sacar productos o estoy desarrollando esta idea o estoy empezando esta iniciativa o este proyecto de colaboración. Yo creo que todas esas cosas, cuando están bien hechas, digamos desde raíz, deberían estar considerando también eso, o sea, cómo existen dentro de este entorno aporreado como lo tenemos y cómo ayudan a construir algo que sea mejor no solo para las personas que lo están creando, sino para las personas que lo van a utilizar y también para las personas que no, ¿cierto? Cómo se convierte esto en algo que digamos que sume más de lo que resta. O efectivamente, con esto que me cuentas respecto a todo el tema del diseño, estaba pensando que como he estado siguiendo tu curso de vivir con menos basura, no sin basura, sino con menos basura, es algo que creo que se aplica a lo mismo, y si no tú me corriges, ¿no? Que la idea es que evidentemente no es la decisión más sencilla a priori tratar de reducir la basura que generamos, pero sí es la más responsable, y sí, si se vive, que yo no estoy ahí todavía, lo digo desde ahora. Nosotros generamos todavía mucha basura. Siempre hacemos broma y siempre estamos en casa. Cada vez que voy a tirar algo a la basura, que le digo a Ari, es muy mal, Mariana no estaría contenta. Y también él me va diciendo que vamos pensando todo el rato, Mariana, estás muy presente en todas nuestras conversaciones cada vez que tiro algo. O sea que de algún modo, al menos estoy en el paso de ser consciente de que claramente lo que estamos haciendo, la manera en la que estamos consumiendo, no es la que quiero. Y sé que en algún punto empezaremos a hacer ciertos cambios al respecto, pero bueno, yo lo digo para cualquiera que esté escuchando, que no piense que yo también estoy en el nivel en que estás tú de ese compromiso, porque la verdad es que absolutamente no, y tengo que ser muy honesta con eso, no quiero engañar a nadie. Pero como idea me parece muy interesante lo que dices, porque y retomando lo que decía, ¿no? Que es más difícil, pero debería ser motivo de decir qué felicidad esto que estoy haciendo, qué sencillo en realidad, simplemente con un poco más de conciencia y cambiando unas cuantas decisiones de compra, qué maravilla estoy haciendo
por el planeta en el que vivo y el planeta que estoy dejando a mi hijo, a mis posibles nietos, es igual, aunque no sean descendientes míos directos, a los que van a venir después, porque van a venir después, y que a veces parece que solamente es como para nuestros hijos, pero bueno, para los hijos de los demás también me parece suficientemente valioso. Y que hay toda una narrativa, y a mí me gusta mucho una cosa que en tu curso dijiste al principio, ¿no? Es que la basura no nos damos cuenta de que es nuestra, de que eso que estamos tirando ahí desaparece de nuestra casa y ya no nos hacemos cargo de ello, pero sigue siendo nuestro, aunque esté en un vertedero o en el container o donde sea. Es algo que nosotros hemos comprado. Es más, por lo que hemos pagado, ¿no? Porque nos parece que estoy comprando, no sé, pues como ponías en el ejemplo, ¿no? Una crema, y una crema hidratante para la cara, por ejemplo, y viene pues como mínimo con su cajita de cartón por fuera y quizá envuelta en otro plastiquito y quizá en otra cosita, pero bueno, como menos y ya en su bote, obviamente, que una vez termines la crema lo vas a tirar, o sea, vas a tirar al menos 3 cosas: el primer plástico que envuelve, la caja siguiente y el bote cuando te lo termines, ¿no? Y eso seguirá siendo tuyo porque tú has pagado por eso. O sea, y esa idea me parece tan fascinante que desde entonces miro todo con otros ojos, y debo decírtelo. Quería introducir este tema porque sé que para ti ha sido, bueno, como ya hemos tratado ya varias cosas que a ti te interesan, pero el tema de vivir con menos basura, yo creo que, bueno, para mí eres una de las personas que conozco que vive generando menos basura, y me parece una heroicidad prácticamente, y te admiro un montón por ello. Pero aquí yo creo que mucha gente se puede beneficiar de todo lo que tú has explorado, ¿no? Quizá puedes darnos también algunas pautas para quien de algún modo se pueda plantear o no, porque a veces un poco yo ya te digo que yo creo que a veces es más escuchar estas cosas y de repente darte cuenta de wow, sí, es que la basura es mía, y ya te cambia un poco el chip en el interior de la cabeza, que el decir, oh, sí, debería hacer menos basura, pero es un debería que sabes que nunca va a llegar porque no te lo estás como creyendo, no has encontrado dentro de ti un gancho suficientemente poderoso para que te impulse a hacer algún cambio al respecto. Y esto pasa con todo, ¿no? Desde ir al gimnasio o yo qué sé, cambiar la dieta o cualquier otra cosa, ¿no? Pero no sé si tienes alguna cosa que te apetezca compartir sobre lo importante que es el hecho de que nos hagamos conscientes de cómo estamos llenando el mundo de basura y la manera que tenemos de consumir sin darnos cuenta prácticamente, ¿no? No sé, si tuvieras que hacer unas pequeñas pautas para alguien que quizá pueda querer empezar en esto o que intuya que hay algo ahí que le interesa pero que todavía no se ha metido mucho, ¿cómo lo plantearías? Ay, me da mucha risa que me tengan tan presente cuando van a tirar cosas a la basura, es muy romántico. No, pero en serio, a mí me parece hay algo que me ha parecido muy curioso, y es que creo que en algún momento te lo conté, que hay muchas personas que me han dicho eso, como después de leer el blog, o amigos pues que me conocen de cerca, pues no a través del blog, sino de antes en la vida, o personas que han participado en mis talleres, que luego de un tiempo me dicen cosas como, hey, cada vez que voy a comprar algo estoy pensando qué compraría Mariana, o qué pensaría Mariana de esta elección de este producto, o dónde pondría Mariana este residuo. Y a mí me causa mucha gracia porque o sea, en ningún momento como que en mi cabeza existía esa posibilidad de que alguien pudiera pensar en yo qué pensaría para hacer algo, como así, como que me tomara como guía. O sea, me parece por un lado muy bonito y por otro lado me pone un poco nerviosa, pero me gusta mucho que
que lo que yo estoy compartiendo tenga ese efecto, porque al fin de cuentas es lo que tú dices, es como, finalmente si eso está pasando es porque hay algo que está haciendo clic por ahí en algún lugar y que pasa más allá de ser el, ay, sí, debería hacer esto, bueno, no, o sea, hay algo que yo realmente estoy sintiendo que debo cambiar y tengo este referente cercano de una persona que está tratando de hacerlo y por lo tanto tomo ese referente, entonces a mí me gusta mucho también por eso, me parece súper curioso, pues, pero me parece fascinante. Y con respecto a lo que me preguntas de las pautas, pues yo creo que la principal, y o sea, creo que es una cosa esencial y creo que es algo que de alguna manera las personas que te leen a ti ya lo tendrán, digamos, muy resuelto, es la sensibilidad y permitirse ser sensible a las cosas que nos rodean, porque yo creo que o sea, la capacidad de asombrarnos con lo maravilloso que es este planeta es esencial para sentir una motivación por cuidarlo y por cuidarnos a nosotros mismos en ese proceso. Entonces, si vivimos solamente metidos como en la vida cotidiana de sí, salgo de la casa, voy a la oficina, voy al trabajo, lo que sea, estoy sentada en mi computador, me subo en un bus, en el metro y me olvido de que allá afuera hay otro montón de cosas, o de los, no sé, los pájaros que se cruzan cuando uno está caminando, las plantitas que salen como entre los espacios que hay entre los edificios, porque es que por más metida que estés en la ciudad, hay naturaleza, o sea, empezando porque la naturaleza, o sea, nosotros somos parte de la naturaleza, pero además, sin importar qué tan urbano sea un espacio, siempre hay naturaleza en alguna parte. Pues naturaleza me refiero como a vida natural, ¿cierto? A seres vivos y a plantas que están saliendo en donde se supone que no deberían, y animales que se han ido adaptando pues a estos espacios urbanos y que de alguna manera se empiezan a volver invisibles, como que nos olvidamos que están ahí, sentimos que estamos en un lugar muy aislado y muy lejano de lo que entendemos como naturaleza normalmente, que es como un bosque prístino con cascadas y aves de colores y arcoíris y que todo está lejos, pero se nos olvida que la naturaleza realmente, o sea, empieza en nosotras mismas y está a nuestro alrededor todo el tiempo. Entonces yo creo que permitirnos tener la sensibilidad para reencontrarnos con ese valor de la naturaleza, el que empieza en nosotras mismas y el que está pues funcionando constantemente en nuestro cuerpo y en todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Y no sé, es que a veces que pase una hormiga por tu casa, o sea, que haya una hormiga en el mesón de la cocina, es una cosa que es increíble. Entonces entonces sí, la primera para mí sería la sensibilidad. La segunda diría que es la curiosidad, y que creo que eso en gran medida las personas que te leen a ti y bueno, y pues mis lectoras también, es algo que ya tienen muy despierto, el interés de hacerse preguntas y de mirar más allá de como de la fachada de las cosas. Entonces, volviendo al ejemplo de la hormiga en el mesón de la cocina, si yo me la encuentro, no es solo pensar qué bonito que esta hormiga esté acá, que estamos compartiendo este espacio, eso es otro ser vivo de otra dimensión, o sea, de otras dimensiones completamente diferentes y de una proporción completamente distinta, que experimenta el mundo de una manera que yo ni siquiera me puedo imaginar, sino además como, ¡ay, qué genial! Entonces voy a aprender un poco más sobre las hormigas. Y te abres un artículo de Wikipedia, en un minuto ya te has leído algo sobre las hormigas que seguramente antes no sabías, y se ha ampliado un poco tu visión del mundo, y además se ha ampliado tu interés por entender que en este planeta no estamos solos y que todos estos otros seres con los que compartimos el planeta también son parte del equilibrio dinámico que mantiene todo esto en funcionamiento, ¿no? Y que también, digamos, merecen tener un entorno digno para vivir, y que pensemos pues en su existencia y valoremos su existencia. Y la tercera diría yo que es la disposición de mirar para adentro, o sea, de darnos cuenta de que lo que está pasando a nuestro alrededor no es una cosa que solamente están generando los demás, y que los problemas del mundo no se los está inventando un equipo de gente malvada frotándose las manos en una oficina que está lejos,
sino que realmente esto es el resultado de la suma de lo que estamos haciendo todos los días, que cada cosa que hacemos en la vida cotidiana está sumando para bien o para mal, ¿no? O sea, hay una frase que, pues, o algo que expresó, no estoy segura si fue Jane Goodall, que decía, o sea, tú estás generando cambio sí o sí, es imposible que no todo el tiempo todo está cambiando, pero uno puede decidir si ese cambio que uno está generando es consciente o no. Entonces, si yo voy a ciegas por la vida, lo más seguro es que muchos de esos impactos que yo estoy generando van a ser negativos para el medio ambiente por cómo está montado el sistema humano, ¿no? Porque es muy poco sostenible. Pero si yo sé que sí o sí estoy generando cambio, pues qué bonito tener la oportunidad de eso, de tener la sensibilidad para dejarse tocar por eso, tener la curiosidad para mirar un poco más allá y tener la disposición de mirar para adentro y decir, bueno, entonces, ¿cuál es mi parte? Y empezar por alguna parte, porque yo siento que este es un tema que muchas veces desinfla a las personas porque da la sensación de que hay que hacerlo todo y tenemos como esta tendencia a pensar que sí, que cuando se nos mete una idea en la cabeza tenemos que hacer todo bien de un día para otro y con eso no nos vamos a encontrar sino frustraciones. Y muchas personas piensan que si no estamos haciendo el tema del cuidado del planeta perfecto, entonces no vale la pena, y a mí eso me parece una tontería. O sea, la idea es que podamos hacer algo. Y nadie nunca va a poder hacer todo, pero para algo somos 7.000 millones de habitantes. Entre todos sí podemos hacer mucho. El rollo es que cuanta más gente esté mirando para otro lado o enfocándose solamente en su ombligo, pues más difícil va a ser la tarea. Entonces, para mí el punto de partida yo creo que las personas que están oyendo esto doy por hecho que lo tienen: la sensibilidad, la curiosidad y la disposición de mirar para adentro. Pues sí que tienes razón, que yo creo que todas esas cualidades las tienen las personas que nos escuchan. Yo estoy súper convencida también. Y bueno, ojalá con esta conversación más gente se empiece a plantear esto de ser un poquito más responsable con nuestros hábitos de consumo. Y bueno, yo te quiero dar las gracias no solo por haber participado, que también, sino por el trabajo que haces y que sé que vas a hacer a partir de ahora cada vez más. Y creo que tu existencia es muy necesaria en este mundo. Y ojalá hubiera más gente como tú, así de comprometida y ofreciéndonoslo a los demás de una forma tan natural y tan gustosa, ¿sabes? Es que yo lo siento así cuando te escucho hablar y cuando tomo ciertas decisiones que sé que las he tomado porque te he escuchado a ti o porque tú me has animado a hacerlo, sin querer presionar, sin querer señalar que estamos haciendo algo mal o sin querer poner culpables, sino un poco desde el cariño, desde la responsabilidad, desde el cuidado hacia uno mismo, que también es el cuidado hacia el mundo, ¿no? Así que gracias y nos vemos muy pronto. Te mando un abrazo. Ay, a mí me hace muy feliz oír todas esas cosas tan bonitas que me dices y me hace muy feliz saber que lo que comparto ha tenido un impacto en tu vida y siempre me alegra mucho oír eso, pues que se siente que lo que hago es desde el cariño y no desde otras, como desde la culpa o desde el señalamiento, pues porque para mí siempre ha sido importante tratar de hacer esto de manera muy constructiva y sí, bueno, como muy desde el cuidado a nosotras mismas y al entorno, que finalmente son cosas que están profundamente conectadas. Así que muchas gracias por decirme esas cosas tan lindas, muchas gracias por invitarme a participar en la entrevista. Siempre me gusta mucho conversar contigo y también espero que esta conversación sirva como motivación para quienes te están haciendo preguntas en torno a este estilo de vida o que ya lo han empezado a explorar. Y eso, nos vemos muy pronto. Beso.